Bueno, pues hoy estamos en el segundo capítulo de estas pequeñas entrevistas que estoy haciendo con entrenadores o más bien con gente del deporte, porque llegará gente que no sean realmente entrenadores, pero que aporten algo al deporte. En este caso sí que estamos hablando con un entrenador, o al menos algunas veces haces la función de entrenador, otras veces creo que estás dentro del equipo de un deportista. Estamos hablando con Jesús Álvarez, biólogo, doctor en biología. Ha sido entrenador de atletismo dentro de un rango muy grande de pruebas, como puede ser, ha estado entrenando al atleta más rápido que hemos tenido aquí a nivel nacional, como ha sido Bruno Hortelano, y a uno de los maratonianos más ilustres de la historia de España, como es Javi Guerra. También lo hemos estado viendo en algunas imágenes con Kilian, que ahora nos explicará él un poco qué función o qué tarea hace con él. Y nada, de aquí primero darte las gracias por tu tiempo, Jesús, y nada, y a ver qué nos puedes aportar de conocimiento. Pues nada, muchas gracias a ti y sobre todo por esta iniciativa que tienes y que felicitarte porque creo que es importante llegar a otros atletas, entrenadores y que bueno, pues puedan tener como mínimo otra información de quizá otra metodología, ¿no? Más moderna, contemporánea, ¿no? Y que nos interesa, nos gusta, pues eso, basarnos en ciencia y también en la parte práctica, que creo que es importante desde el principio resaltar que nosotros, al menos en mi caso, no dejo de lado, ¿no? La experiencia y la práctica en la pista o el campo, ¿no? Claro, al final el primero fue Roberto Seguela, que es un tío muy científico, con un perfil muy investigador, ¿no? En tu caso también tiene muchísimos artículos publicados, pero soy gente que no habéis solo centrado en publicar, sino que al final habéis pasado a estar mano a mano con el atleta o con el deportista en la pista o en cualquier otro ámbito, y que lleváis esa teoría a la práctica. ¿Cómo te animaste con el atletismo? ¿Lo practicabas de joven? ¿Ha sido algo que estaba dentro de la familia o simplemente ha llegado de casualidad al atletismo? No, mi historia es un poco peculiar porque yo en mi familia no hay tradición deportiva. De hecho, mi padre es filósofo y no es un poco contrario, ¿no? Pero, pero bueno, yo empecé a practicar atletismo tarde y bueno, pues principalmente en pruebas combinadas y fui un atleta pues normal, tampoco ni mucho menos con posibilidades de ser profesional ni demás. Pero bueno, pues empecé pues desde esa práctica, ¿no? Intensiva y pues como un atleta enfocado a alto nivel, aunque no fuera, es el perfil mío y que fue evolucionando pues por mi pasión hacia el entrenamiento, pues a estudiar la carrera de ciencias del deporte y, y luego pues entrenar gente, ¿no? Empecé entrenando chicos, chavales que fueron evolucionando y pues obteniendo resultados interesantes. Y, y eso fue en paralelo a mi formación, ¿no? Yo después de estudiar ciencias del deporte, pues estudié el máster de alto rendimiento y luego ya me centré en todo lo que es la formación en biología y el doctorado, pues que estuve pues, bastantes años, ¿no? Con algunas estancias fuera. Y a partir del ámbito de la fisiología y la biología, pues empecé a ver que fuera de las ciencias del deporte, pues todo lo que es la investigación o el dato, la ciencia, ¿no? Tiene su transferencia en el avance del conocimiento, ¿no? Entonces eso impulsó un poco mi interés, mi estudio, ¿no? Hacia más lo que es la respuesta biológica o adaptativa, ¿no? De la persona y en este caso de los deportistas, ¿no? Mi trayectoria fue así, luego me centré una temporada en ciclismo, también soy entrenador nacional de ciclismo, estuve unos años en alto nivel, en profesionales y bueno, pues ahora de la mano de Javi, a partir del 2019, pues volví un poco al atletismo que llevaba alejado pues unos años, ¿no? Y bueno, pues sigo ahí entrenando de manera, yo me gusta trabajar con poca gente porque al final manejo muchos datos y creo que más gente de dos, tres, cuatro personas no podría llevar de la manera como la llevo, ¿no? Entonces, pues como me gusta ser profesional y poderlo llevar todo bastante controlado, pues me centro en pocos deportistas, ¿no? Eso es un poco mi carta de presentación, ¿no? Y bueno, pues básicamente defender
lo que para mí es básico, que es el avance en la ciencia del deporte y luego en la práctica, evidentemente, en el campo, ¿no? Y para eso para mí es fundamental no alejarme del entrenamiento, ¿no? O sea, siempre llevar gente que me pueda ayudar, ¿no? Pues a comprender muchas veces las cosas que desde la ciencia no están descubiertas o descritas, ¿no? Y muchas veces aprendemos pues, de esa respuesta biológica que muchas veces no sabemos, ¿no? Claro, hablas de respuesta biológica. Entiendo que basas tu entrenamiento o tu guía para el entrenamiento, hablando de atletismo, va mucho más allá de hacer un número de kilómetros a la semana o de seguir unos patrones más clásicos que hemos seguido todos dentro del atletismo y que quizás te guíen más por buscar eso, ¿no? Por buscar planificar el entrenamiento para buscar una respuesta concreta fisiológica, independientemente de los kilómetros o de la intensidad o de lo que sea, que eso sea como la causa que provoque esa respuesta fisiológica, que entiendo que de alguna manera la identificas, ¿no? Esa respuesta que buscas. Sí, a ver, yo te voy a hablar un poco desde mi visión, con respecto pues, a cualquier otro profesional que lo vea diferente. Yo creo que desde mi formación en biología entiendo que los procesos de cambio dentro de un ser vivo, o en este caso de un deportista, se producen pues, porque tiene estímulos a los cuales responde, ¿no? Eh, Evidentemente hay muchos conceptos para mí que dentro del entrenamiento se pasan por encima, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, en función de lo que tú dices, es la maduración fisiológica, ¿no? La maduración fisiológica no la marca muchas veces una fecha de nacimiento, ni la marca un- un- unos estímulos soportados, sino muchas veces una inercia que se crea con el entrenamiento, ¿no? A base de repetición de estímulos que acaba generando unas respuestas adaptativas, ¿no? Evidentemente, si tú comes muchos hidratos de carbono y tienes una tendencia, pues lo más probable es que desarrolles una diabetes, ¿no? Eso es un efecto del estímulo repetido sobre ese metabolismo, ¿no? Que no es eficaz como para poder gestionar esa sobrecarga de sustrato glucolítico, ¿no? Entonces, el entrenamiento es un poco igual. Si tú sometes al cuerpo a una serie de estímulos repetidos con falta de variación y con un proceso de maduración, que lo podemos llamar inteligencia fisiológica, que me gusta llamarlo a mí así, en el cual el cuerpo no sabe cómo manejar esa carga, ¿vale? Que nosotros la cuantificamos en kilómetros o en horas o en ritmos, ¿vale? Lo que acaba produciendo es una respuesta reactiva y la respuesta reactiva al final puede ser inflamatoria, puede ser eh, con una inmunosupresión y que puede hacer que el cuerpo bloquee su respuesta para que lo que tú consideras que te va a hacer mejorar no acabe de hacerlo como tú desearías, ¿no? Y eso es para mí lo que explica un poco el estancamiento en muchos casos de deportistas que siguiendo por la misma vía acaban llegando pues, a procesos lesivos crónicos, ¿no? Y lo mismo que hay enfermedades crónicas, para mí hay deportistas lesionados crónicos, ¿no? Y lo mismo que el cuerpo aprende a mejorar, aprende también a lesionarse, ¿no? Y entonces es una vía factible para la biología, para el proceso biológico de la lesión, ¿no? Entonces yo creo que esto en algún momento pues también lo comenté contigo, ¿no? Y yo la lesión la veo como un proceso reactivo dentro de la intolerancia biológica a soportar las cargas impuestas, ¿no? Entonces el kilómetro como tal, o el ritmo, o el volumen, no deja de ser, como bien se sabe, carga externa, pero que evidentemente produce una carga interna, que es lo que va a producir la respuesta biológica que esperamos, ¿no? Entonces, te voy a hablar un poco de mi visión, ¿eh? O sea, desde un punto de vista biológico, el cuerpo humano no entiende de temporadas, no entiende de mayo, no entiende de febrero, entiende que hay una inercia creada por un método de entrenamiento, por un estímulo repetido, una base génica y una base funcional que hace que el deportista alcance o no su maximalidad, ¿no? Pero eso no depende de un calendario, depende de un plató. Para mí los grandes deportistas o que se han mantenido durante mucho tiempo son aquellos que son capaces de tener un plató de rendimiento estable con picos puntuales de forma que les hacen ser superiores. Pero esos deportistas ya de normal siempre están en un nivel ya competitivo de élite, ¿no? Entonces,
no hace falta crear grandes desequilibrios en la carga, como suele pasar, ¿no? Que yo a veces veo pues, que hay deportistas que no mantienen una regularidad de los estímulos, sino que hay épocas que trabajan mucho unas zonas que luego en otras no, y que acaban generando una desadaptación en algunas partes de la biología y la potenciación de otras. Pero eso hace que si tú no estás trabajando constantemente o regularmente estímulos mantenidos sobre un sistema o sobre una vía o sobre una característica biológica, todo eso se desadapta porque das prioridad a otra cosa, ¿no? Entonces, desde la biología nosotros vemos que todo aquel estímulo que no se repite en un corto plazo, en un medio plazo, no genera expresión molecular. Y la expresión molecular es la que hace que las células, las vías, las rutas se pierdan a nivel de eficiencia, ¿no? Entonces tú puedes poner en 6 semanas, en 8 semanas a una persona en forma en una ruta metabólica, pues sí. ¿Puedes hacer que una persona alcance un pico de forma en 2 meses? Sí. Pero ¿qué pasa con las otras vías? ¿Qué pasa con el trabajo mantenido, ¿no? Y eso es lo que yo me refiero con la estabilidad del plato de rendimiento que se puede alcanzar, pues, teniendo un poco una visión holística de la preparación o la respuesta biológica, ¿no? Y en eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa, ¿no? Desde hace, pues, más de una década. Conocer básicamente la visión, ¿no? De la progresión del deportista, no puntualmente en una temporada o en una fase, ¿no? De aquí a febrero, sino qué va a ser ese deportista de aquí a 7 años, ¿no? Eso es lo que a mí me ocupa, ¿no? O me interesa más. Lo que no se entrena se pierde, básicamente, ¿no? Es lo que Sí, un poco el aunque tú resumen. tengas- Yo estoy muy eso de es, acuerdo, yo estoy muy de acuerdo de eso y yo quizás lo he vivido en mis últimas temporadas que he metido un poco ese concepto, no tanto en la biología y tal, pero sí que es verdad que eh, soy muy partidario y he visto en mí como atleta que realmente hay que mantener, pues bueno, si hablamos de entrenador que entrena zonas de entrenamiento, porque todas las zonas de entrenamiento, aunque haya ciclos donde se entrene específicamente esa ruta metabólica, ¿no? Esa zona de entrenamiento, realmente después hay un mantenimiento de todas durante todo el año o casi todo el año de todas las rutas o los estímulos, ¿no? Ya digo, en mi caso, totalmente de acuerdo contigo en eso. Y eh, hablamos de carga externa. La carga externa es relativamente fácil controlarla, ¿no? Con un GPS, en la pista, en cualquier sitio podemos mirar el ritmo, vatios o cualquier otra medida de carga externa. La carga interna es bastante más complicada de medir, más costosa de medir, entiendo. En tu caso, ¿controlas la carga interna? Es- ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo controlar la carga externa más allá de quizás el pulso o las tatos, quizás que sean las más comunes? Sí que en alguna conversación que hemos tenido sé que la controlas de alguna otra forma, incluso en alguna entrevista, eh, cuando empezaste a entrenar a Bruno, creo que utilizabas el medidor de saturación de oxígeno, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre comercial, pero ¿nos podía explicar un poco de cuáles son las variables que pueden ser interesantes para control de la carga interna? Sí, yo, bueno, voy a intentar resumirlo de manera simple para que pues, se pueda entender. Em, la carga externa todos conocemos lo que es y todos sabemos que evidentemente cuando yo planifico, por ejemplo, pues, un ciclo de entrenamiento con tantos kilómetros a la semana, yo sé que ahí entra mucho trabajo, ¿no? Entonces, si yo me quiero asegurar tocar muchas vías o muchas rutas, ¿no? Yo creo que es en lo que se está, ¿no? Desde los métodos tradicionales, ampliar mucho el espectro de la carga externa me va a garantizar que seguramente tocaré todo, ¿no? Pero claro, eso tiene un riesgo, ¿no? Esto es como si yo quiero que una persona no sufra dolor, entonces yo le doy pues el triple de dosis de fármacos, ¿no? Antiinflamatorios o analgésicos, ¿no? Entonces seguro que no tiene dolor, ¿no? Pero claro, todo lo que tú haces o todo lo que tú proyectas tiene sus consecuencias. Pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? Dentro de la medicina se busca la medicina de precisión o la cirugía, porque no vamos ahí con un cuchillo jamonero, o sea, vamos a intentar
cortar para que sea lo mínimamente invasivo, ¿no? Entonces la medicina ha evolucionado pues, hacia una artroscopia y no cortar la rodilla, porque tendemos a intentar que todo sea lo más pulcro o positivo posible para la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que hacer 180 kilómetros que te pone en riesgo a nivel mecánico, sobre todo, y que te va a inflamar y que seguramente emocionalmente te va a cargar, cuando a lo mejor 140 en esa persona es factible, ¿no? Entonces vamos ahí ahora a la carga interna. La carga interna al final lo que expresa, y ya parto de la base, y lo digo al principio de todo, que muchas de las cosas que nosotros, me incluyo, como científicos o entrenadores, decimos, se nos escapan. ¿Por qué? Pues porque nosotros si supiéramos todo de la biología humana, pues podríamos curar enfermedades, podríamos hacer superatletas, ¿no? Y eso muchas veces no pasa porque la individualidad hace que el proceso de entrenamiento y la biología deportiva en este caso sea tan maravillosa, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, utiliza vías diferentes para un fin, ¿no? O sea, todos queremos correr un 10K lo más rápidamente posible, pero cada biología utiliza los mecanismos al alcance de su propia genética para alcanzar ese reto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros intentamos instaurar el mismo método de entrenamiento para todas las personas, ¿no? Entonces ahí encontramos que a lo mejor esa carga de entrenamiento externa no se adapta a tu respuesta adaptativa positiva, ¿no? Entonces tú no necesitas tanto entrenamiento para obtener el mismo beneficio y el exceso de entrenamiento que no te sirve te acaba lesionando o te acaba generando una falta de motivación porque te afecta a nivel emocional o porque estás cansado o porque no te sientes bien, ¿no? Yo he visto de todo, he tenido deportistas que requieren gran entrenamiento o volumen para sentirse bien, para sentirse como que están trabajando, incluso soportan carga, y otros que al contrario, ¿no? Que son deportistas altamente con un performance básico muy alto y con poco entrenamiento están ya en casi su máximo, ¿vale? Y hay mucha gente, la típica frase de y solo lleva entrenando 2 años y mira lo que hace, ¿no? Y a lo mejor es que esa persona no tiene mucho más margen, simplemente es que su performance de base ya es muy alto, ¿no? Entonces hay gente que adquiere ese performance a base de generar cambios adaptativos, o sea, es una persona respondedora, y luego hay personas que no son muy respondedores, que simplemente su plató de rendimiento ya es muy alto, ¿no? Y eso pasa con la enfermedad igual. Hay gente que enseguida tiene una toxina o cualquier alimento o fármaco en su organismo y ya le genera una reactividad muy grande que a otras no, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, por ejemplo, particularmente me motiva, ¿no? El conocimiento y la investigación de ese área, ¿no? Y ahora voy a entrar un poco en lo que tú me preguntabas. Para mí la carga interna se basa en la fundamental respuesta del organismo a 4 sistemas de control biológico. Y eso, bueno, desde los años 30, 40, 50, con Walter Cannon, ¿no? Que fue pues, un seguidor de Hans Selye, hablando de la homeostasis, la alostasis, todos los procesos adaptativos a nivel biológico, premios Nobel, etcétera, ya decían que el control del organismo básicamente se fundamenta en el control del oxígeno, el control del metabolismo, el control de la acidosis derivada de ese metabolismo con el oxígeno y el control térmico, ¿no? De aquí podemos acabar haciendo 40 clasificaciones más, ¿no? Pero al final el cuerpo tiene células especializadas, ¿no? Tanto a nivel vascular como a nivel cutáneo, como a nivel arterial, pulmonar, etcétera, para controlar estos 4 sistemas, ¿no? Cuando nosotros corremos, activamos estos 4 sistemas, que es el consumo de oxígeno, el transporte de oxígeno, la absorción de oxígeno y luego con ese oxígeno generar energía, ¿no? Que es el metabolismo, ¿no? A partir de ahí se derivan ácidos o se eliminan residuos, que es lo que el cuerpo tiene que intentar gestionar, ¿no? Para que eso no colapse el sistema, igual que el aumento de la temperatura derivada de esa energía, ¿no? Entonces, para mí la carga interna es controlar, que son constantes vitales básicas, cómo eso se produce a nivel de umbrales dentro del propio ejercicio y entrenamiento, ¿no? Cuando yo tengo una anécdota, cuando una vez estuve en una prueba de una gran vuelta y después de una etapa en la cual un ciclista había ganado una etapa en una gran vuelta, le medí la fisiología, tuve esa oportunidad y me di cuenta, esto puede ser hace unos 10 años o 8 o 10 años, los límites biológicos, ¿no? Y me di cuenta, por ejemplo,
que el oxígeno, la saturación de oxígeno, en este caso pulsóxímetro simple, ¿no? Pues que esa persona era capaz de llegar creo que llegó a 69 o 70% de saturación de oxígeno, una temperatura de 40, casi 41 grados, con pues, la glucosa a 300 de glucosa, ¿no? Con lactato de 17 o 18. Entonces, la presión vascular estaba en 23, creo, maximal, la sistólica. Entonces, son los límites biológicos los que a ti te fundamentan la posibilidad de seguir tu rendimiento desde una perspectiva biológica, ¿no? Una persona que al final el entrenamiento lo que hace es que tú seas capaz de aumentar los límites biológicos a los cuales tu cuerpo tolera ese esfuerzo, ¿no? Entonces, a ver si me explico bien, y esto no es una teoría mía, esto ya lo explicó Tim Noakes, ¿no? Ahora también unos 8 o 10 años, ¿no? Con su teoría del central governor, ¿no? Como el cerebro es capaz de regular todas esas aferencias y a partir de ahí generar una respuesta de bloqueo, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca o bloqueo de la activación del sistema nervioso para reclutar, que no es tanto la tacemia, sino la capacidad de reclutar esos músculos en coordinación y en fuerza. Y desde este punto de vista, para mí la carga interna es cómo el entrenamiento altera ese proceso, no en una fase maximal, que eso se va adquiriendo, sino en la fase de recuperación, o sea, cómo el cuerpo vuelve a reequilibrar los sistemas que te he comentado para volver a una situación basal, ¿no? A medida que el organismo es capaz de habituarse a esos entrenamientos o a esos estímulos específicos en esas áreas, el cuerpo es capaz de empezar a crecer, desde un punto de vista, si lo podemos llamar así, en una capacidad adaptativa hacia ese tipo de entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, tú me puedes decir una serie o 10 series de 500 metros al 90% de la velocidad máxima de la distancia, pues es anaeróbico láctico, ¿vale? O es la capacidad anaeróbica láctica. Y yo te puedo decir desde la biología que eso es la estimulación de la gestión de la oxigenación y la desoxigenación, ¿vale? Con el manejo de la tolerancia a la pérdida en la capacidad de oxigenar un tejido que tiene que generar fuerza, ¿vale? Entonces, para mí el control de la reoxigenación es lo que guía, por ejemplo, la capacidad adaptativa. Entonces, el tiempo de recuperación, aunque los estándares digan que es 2 minutos, puede ser que esa persona a los 45 segundos pueda hacer la siguiente serie, ¿no? Y eso es así. Y por eso intento monitorizar diferentes parámetros para que me ayuden no a hacer una recuperación establecida o estándar, sino en base a cuando la persona, en el trabajo específico que quiero hacer, puede hacerlo, ¿vale? Entonces eso a mí sí que me ha garantizado con mi tesis doctoral ver cómo los estímulos específicos desde un punto de vista fisiológico acaban generando cambio porque hay una expresión génica. Y ahora explico esto. A ver, el cambio a nivel biológico viene la epigenética, porque la genética evidentemente es la que es en cada persona, pero la epigenética viene porque hay una cronicidad de estímulos mantenidos en una línea, siempre lo mismo, en una línea, o porque el impacto del estímulo es tan grande que genera un cambio, ¿vale? Y genera un cambio en el bloqueo, por ejemplo, de la metilación para que, por ejemplo, la expresión génica cambie. Y esa expresión génica que se traduce en proteínas a nivel de RNA mensajero, se acaba produciendo un cambio citoesquelético en la célula. Y eso es lo que produce un cambio en la mejora del rendimiento. Al final, cuando nosotros vemos por qué este tío está mejorando, pues porque está generando cambios adaptativos desde un punto de vista ya de celular. O sea, no es que esté en un pico de forma, que es lo que te presentaba antes. Un pico de forma es reversible. Un estado de forma progresivo, madurativo, en 3, 4, 5 años, es un cambio real en el rendimiento. ¿Vale? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de una temporada, en una temporada muchas veces no se puede demostrar la mejora del rendimiento real. Es poner a un atleta en forma. Y yo creo que poner a un atleta en forma no es relativamente difícil. Lo que es difícil es poder mantener una progresión en el tiempo, evitar lesiones, porque es lo que me va a garantizar, en mi opinión, que ese proceso madurativo sea estable y genere la posibilidad de mejorar. Esa es mi opinión. Entonces, para mí los procesos lesivos
son totalmente, para mí, negativos, catastróficos desde el punto de vista fisiológico, porque genera la reversión de muchos procesos adaptativos realizados y se fundamenta para mí, en la lesión seguir trabajando, porque se pueden trabajar sistemas de muchas maneras, ¿no? Y el conocimiento a mí me da muchas opciones para tener un bagaje amplio de saber lo que quiero trabajar biológicamente y tener una idea de entrenamiento. Por ejemplo, te voy a dar ejemplo, si yo a un atleta lo pongo en la piscina a realizar trabajo de apneas y a la vez un trabajo de desoxigenación con respiraciones con menos brazadas, etcétera, estoy trabajando el oxígeno, que en este caso es un trabajo de hipoventilación que acaba generando una hipoxemia sistémica, ¿vale? Una hipoxia a nivel central y periférica. Y eso, la célula muscular no sabe que está haciendo series de 500 en la piscina. Tú dirás, ya, pero eso no es específico. No, pero si yo solo mantengo siempre y descargo la parte mecánica de un corredor un día a la semana, 2 días a la semana, a mí me está sirviendo ese entrenamiento. Porque no le digo, métete en la piscina a nadar. No, le digo, haz esto con estas características, porque yo estoy trabajando eso, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? El trabajo para mí de fuerza es un trabajo de reclutación, es un trabajo hormonal, endocrino, que puede ser útil para el atleta en condiciones no siempre de descanso, sino que me puede mejorar mis hormonas anabólicas, por ejemplo, para recuperar, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento a mí general de todos los procesos biológicos a mí me sirve para tener herramientas que, primero, impidan que mis deportistas estén enfermos. Para mí la lesión es enfermedad, si lo quieres llamar así, radicalmente, pero es así. Ujú. Y eso, para mí, inhibe el proceso de crecimiento madurativo de un deportista. Y eso es lo que intento evitar bajo todos los conceptos, que los deportistas se lesionen. Entonces, que el rendimiento no es tan rápido o no se llega tan pronto, posiblemente, pero se puede acabar llegando con persona pues, que confíe y tenga un tiempo de confianza, ¿no? El problema es la prisa o buscar resultados inmediatos en una temporada con mi metodología. Yo, pues otras metodologías en las cuales la especificidad de la propia carga mecánica externa, evidentemente van a dar resultados, ¿no? Con un atleta de talento, pero en el largo plazo a mí no me garantiza, en mi experiencia, que progrese ese deportista, ¿no? Entonces la carga interna para mí se basa en esos 4 parámetros, la monitorización, aparte de otros que son útiles, como puede ser la variabilidad cardíaca, analíticas. Yo no he hablado, pero luego si quieres podemos hablar sobre el tema del estado de la microbiota intestinal. Pues la alimentación para mí es fundamental desde un punto de vista de que es un estímulo más, para mí es una herramienta dentro del entrenamiento, no es algo que esté ahí como algo estanco de un atleta. Para mí es un estímulo más comer o no comer. Y bueno, yo fundamento eso. La carga interna para mí es fundamental, sobre todo en los procesos adaptativos, que para mí es la recuperación. El proceso maximal, pues es a lo que llega el sujeto, ¿no? Pero el proceso de recuperación, o sea, de restitución de esos parámetros, que lo van a hacer funcional, es la clave para mí, mi opinión. Perfecto. Yo creo que queda más que claro cuál es tu objetivo final dentro del atleta, que es esa madurez de la que hablas, fisiológica o adaptativa, como no recuerdo ahora exactamente cómo la llamas, pero que buscas eso, que realmente haya un cambio. En este caso has hablado un poco de la expresión genética, ¿no? Que haya un cambio real en el atleta y que no sea un cambio pasajero de un pico de forma de 2 meses que dentro de un mes y por lo que sea se lesiona ya se pierde. Vale. Yo, el 95% de deportistas que he trabajado tienen una función renal mala. La mayoría están deshidratados normalmente y crónicamente hace que tengan filtrados glomerulares peores que mi padre. Entonces llega un momento que un deportista que está generando tantas toxinas a nivel de metabolismo y a nivel de aminoácidos y demás, ¿cómo puede ser que el riñón no funcione bien y no filtre? Porque al final toda esa toxina, toda esa acidosis metabólica que está circulando por la sangre hace que el propio medio, por ejemplo, el tejido muscular, en un medio ácido no recupere con la misma velocidad que un medio más alcalino, ¿no? Entonces, eso que es tan sencillo, eso simplemente puedes medir el pH de la orina.
para saber cómo estás, porque al final es la filtración de la sangre. Entonces, evidentemente, yo puedo medir un osmómetro que me puede valer 1.000 euros, pero con una tira de orina que vale 10 euros en Amazon puedo medir el pH y saber si tengo que beber más agua o tomar, por ejemplo, bicarbonato o meter limón o alguna sustancia alcalina que me mejore esa osmosis a nivel sanguínea, ¿no? Entonces, la carga interna para mí no es que yo tenga tres elementos. Por ejemplo, el otro día con un atleta, pues nosotros controlamos la función ventilatoria porque estamos trabajando la musculatura respiratoria y de un mes para aquí pues hemos controlado con espirómetro un pre y post a un entrenamiento máximo aeróbico para ver cómo influye la fatiga respiratoria y cómo influye el entrenamiento específico en esa capacidad ventilatoria. Por ejemplo, pues con un espirómetro, pues con los parámetros de frecuencia ventilatoria máxima, la capacidad de expiratoria en un segundo, la potencia FET, la PET, todo lo que podamos medir que te da un espirómetro para ver si realmente en fatiga la influencia a nivel de ya de sistema nervioso, el reflejo metabólico respiratorio, que se conoce así, pues se mejora o no se mejora, ¿no? Entonces, si vamos por buena línea o no vamos por buena línea. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú haces un trabajo de musculatura respiratoria, ¿cómo lo compruebas luego? Porque si no, no lo hagas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la gente cuando sube a hipoxia y sube a Sierra Nevada, ahora quizás se empieza a controlar un poquito más, pero ¿para qué subes? Si no Si tú sabes si subes se a... está mejorando o al menos Es no lo que, vas a comprobar. Tienes no, tus es que sensaciones, pero claro, tenemos, si yo creo que el mensaje quizás es eso, que tenemos ya tecnología relativamente barata o al menos asequible a cualquier atleta o entrenador profesional como para no dejar tantas cosas al azar, ¿no? Que yo quizás siempre ha sido mi preocupación desde que he empezado a leer un poco más y a ser un poco más científico, entre comillas, que dejamos muchas cosas al azar. Subimos a la altitud y bajamos y bueno, pues me encuentro muy bien después de estar en altitud, pero tenemos muchas cosas como una simple analítica que no nos pasa a la seguridad social o que la gran mayoría tenemos un seguro médico que no podemos medirla y no la medimos ya muchas veces no por el coste, sino porque realmente no tenemos a alguien que nos interprete esa analítica. Yo puedo coger una analítica y vale, me aparecen los típicos baremos de al lado de que el hematocrito no es patológico entre 38 y 44, pero no sé qué ha pasado con la analítica que me hice anterior, la evolución con la posterior y demás. Y por eso creo que, ya te digo, que dejamos, o en mi caso, hemos dejado demasiadas cosas al azar en el entrenamiento y no quiere decir que no surjan efectos o entrenamientos, pero que no sabemos ni el por qué, ni si después hay algo patológico, entre comillas, como tú lo llamas, porque nos lesionemos, ¿no? O porque nos haya hecho mejorar, pero al mes siguiente caigamos en el pozo de las lesiones como hemos caído todos. Eh, yo sí que me gustaría hablar ya por último, porque tampoco quiero que quitarte mucho tiempo, sobre la microbiota. Principalmente porque a mí me interesa, porque yo he leído algún libro de la microbiota, porque bueno, eso está como muy de moda, ¿no? Y de hecho leí una entrevista tuya en la que decías como todo está, todo empieza en el intestino, ¿no? O bueno, o de lo que se habla siempre, que es como el segundo cerebro, e incluso ya parece o se relaciona a nivel embriológico de que tiene mucha relación la célula del intestino con la del cerebro. Entonces, háblanos cómo de importante es la microbiota para el deportista. Yo sí sé que se puede controlar y se puede hacer analítica relativamente barata, creo que entre 80 y 100 euros te pueden hacer un cultivo de ese en el que te pueden ya dar bastante información. Y cómo importante sería para un atleta eh, lo tenemos que coger como algo complemento, como algo complementario, que siempre cogemos, ¿no? Oye, pues mira, este año me he propuesto mejorar un poco la alimentación, y la alimentación simplemente va a meter más hidratos o menos hidratos, o depende del entreno que te toque, comer algo otro. O debería de ser algo imprescindible, más allá del control de las calorías, para un atleta que quiere llegar a cierto nivel o que su proyección o su mira es ser deportista de alto nivel. Ujú. Bueno, mi interés por la microbiota apareció pues aproximadamente ahora unos 5 años
Yo trabajo con un bioquímico que, bueno, pues para mí en la Universidad del País Vasco es referencia dentro del ámbito de la investigación. Y, y bueno, yo ahora finalizo precisamente el próximo año mi segundo doctorado y ha sido basado básicamente en microbiota, ¿no? Hemos desarrollado una patente incluso, ¿no? Pues que tiene ámbito europeo referente a la microbiota, ¿no? Entonces, yo parto de la base, voy a dar pues, un titular, ¿no? En el sentido de que para mí lo básico dentro del deporte y dentro de un deportista es la salud, ¿no? Para mí, eh, aunque sean los deportistas normalmente jóvenes, ¿no? Porque hay deportistas veteranos, pero son jóvenes igualmente, se considera que la juventud da salud, ¿no? Muchas veces que la salud te la da una base sistémica, ¿no? Adecuada, una función renal positiva, una activación metabólica adecuada, una flexibilidad metabólica, ¿no? Sí, que lo llaman ahora, o una capacidad del sistema nervioso pues, para regular procesos adaptativos, no sé. Yo creo que la salud a nivel sistémico es muy amplia y para tú poder machacar, si lo podemos hablar así, a un deportista, necesitas que esté sano. Para mí es el fundamento. O sea, un deportista, para poder soportar carga y soportar entrenamiento de alta intensidad, necesita estar sano, ¿no? Y mi experiencia es que muchos deportistas, incluso me meto en el ámbito femenino, muchas deportistas no parten ya de esa premisa, ¿no? Con deportistas con amenorreas, con osteoporosis, con problemas de alimentación e incluso de progresión en su evolución deportiva, ¿no? Entonces, para mí el fundamento es la salud, ¿no? Y a partir de aquí, la microbiota, para mí la microbiota es una herramienta de salud principalmente, y luego ahora estamos viendo ya de mejora del rendimiento, ¿no? Porque cada vez más la microbiota como ciencia, si lo podemos entender así, pues lleva unos 10 años, ¿no? Es bastante incipiente por los procesos de análisis genómico de las bacterias, ¿no? Que tenemos en el intestino y que, bueno, pues cada vez más se relaciona con múltiples enfermedades o con disbiosis intestinal de bacterias que están aumentadas o disminuidas en algunas patologías y que el deporte, pues como tal, no se escapa de esto, ¿no? Entonces, las dietas muchas veces elevadas en hidratos de carbono simples, geles, bebidas energéticas, que se dan gratuitamente a los deportistas, asumiendo, ¿no? Que el hidrato de carbono es la base fundamental del metabolismo, pues hace que muchas veces genere disbiosis, ¿no? Esto se relaciona sobre todo con la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal, pues yo no sé hasta qué punto hay conocimiento de esto, pero bueno, es digamos que la capacidad que tiene el intestino pues de selectivamente filtrar qué moléculas sirven, qué moléculas no sirven, cuáles van a pasar a la sangre para ser sustrato y cuáles son tóxicas y se eliminan, ¿no? El momento en el cual hay una disbiosis intestinal en bacterias específicas, por ejemplo, de la permeabilidad intestinal, pues se produce en lo que se conoce como endotoxemia, ¿no? Que es el paso de moléculas tóxicas del intestino, bacterias incluso, al organismo y a la sangre, ¿no? Esto genera evidentemente una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque hay inflamación. O sea, si tú tienes una molécula tóxica dentro de la sangre, el cuerpo va a activar el sistema inmune. Y eso es así porque es la naturaleza. Entonces, si yo no tengo una buena permeabilidad intestinal, que me la va a empeorar siempre alimentos, por ejemplo, azúcares simples, ¿vale? Porque no son nutrientes. Básicamente es el alimento de muchas especies bacterianas que consumen glucosa, ¿vale? De este ámbito, ¿vale? Que son negativas para la salud, ¿no? Y van a generar permeabilidad, y van a generar acidosis, y van a generar eh, la incapacidad del sistema inmune para hacer frente a la inflamación o a la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí es fundamental valorar la microbiota para saber cuál es el estado y la capacidad del deportista para asimilar determinados nutrientes, ¿vale? Ya no hablo de alimentos, hablo de nutrientes. Entonces, un deportista necesita vitaminas, necesita hierro, necesita calcio, necesita fundamentalmente neurotransmisores y los neurotransmisores, el 80% se crean en el intestino si tienes las bacterias adecuadas. Si no las tienes, no, y hay un déficit de neurotransmisores. Y aquí viene problemas, por ejemplo, de estado de ánimo.
o vienen problemas de enfermedades neurodegenerativas en el largo plazo, o vienen problemas de reclutación, o vienen problemas de formación de hormonas anabólicas, ¿no? Como la testosterona, hormona de crecimiento, etcétera, tan fundamentales para la capacidad adaptativa a nivel de tejido muscular del deportista. Entonces, el análisis importante, sí, pero viene la segunda parte. ¿Quién analiza estos resultados? Porque, claro, si yo sé que tú te falta Escherichia coli, tú dirás, ¿y esto qué? ¿Qué hago yo con el déficit de Escherichia coli? Que es fundamental como una bacteria del sistema, es inmunomoduladora, ¿no? Si está en un rango muy alto, es tóxica; si está en un rango muy bajo, no tienes neurotransmisores o no facilitas la respuesta inmune. Entonces, claro, la sensibilidad de la graduación de la microbiota es lo que para mí ahora, a día de hoy, es más problemático. ¿Por qué? Porque no hay grandes especialistas que te puedan saber leer bien una microbiota, ¿no? Yo creo que necesitamos, dentro del ámbito médico en la práctica, que pasen unos años para que se empiece a instaurar, y sobre todo desde un punto de vista de la alimentación, ¿vale? Porque al final alimentar bacterias buenas, pues yo lo dije en una entrevista, ¿no? Que no sé si generó más risa que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues la ingesta de almidón resistente, que no deja de ser el fundamental alimento de las bacterias que generan moco en el intestino, como la Kermansia mucinifila y el Faecobacterium prausnitzii. Y estas se alimentan de almidón resistente, que básicamente pues está, por ejemplo, en la patata hervida enfriada, porque genera el almidón cuando se enfría, es resistente, y esta fibra fermenta y alimenta estas bacterias, ¿no? O, por ejemplo, la ingesta de fibra. Los deportistas en general evitan la fibra porque genera gases o flatulencia, ¿no? Pero eso es porque no tienen una buena microbiota, porque al final esa fermentación de la fibra genera ácidos grasos de cadena corta, que son butirato, propionato y acetato, que son antiinflamatorios y son precursores de la gluconeogénesis hepática. Y eso, por ejemplo, en un corredor de media a larga distancia es positivo. ¿Por qué? Porque activas procesos de ingesta. Por ejemplo, estas bacterias se alimentan de lactato y generan butirato para que pase a la sangre y en el hígado se transforme en glucógeno. Entonces, eso ya son artículos publicados en revistas del prestigio de Nature, ¿no? Hace ya 2 años, que ya te están diciendo que si tienes una buena composición de determinadas bacterias, vas a poder utilizar ese lactato u otros ácidos para generar ácidos grasos de cadena corta, que son un sustrato. Y tú, a lo mejor en un 800 no es fundamental, pero sí cuando llevas un régimen de entrenamiento regular y constante que impacta mucho sobre el metabolismo y sobre la capacidad de recuperación, ¿no? Y sobre la capacidad antiinflamatoria. Entonces, yo, para mí, la microbiota sí que es algo fundamental, pero a día de hoy personas que puedan analizar una microbiota en el ámbito deportivo, hay pocos. En España entonces, bueno, yo estoy en este ámbito, lo considero fundamental, pero claro, dentro de mi experiencia y de mi práctica. Pero claro, requiere pues eso, un cambio de paradigma, ¿no? Porque al final no es pasta y pollo, sino que se comen alimentos que, en función de la microbiota que tienes, pues van a facilitar pues la producción o no de un determinado número de bacterias, reduciendo otras, etcétera. Pero vamos, para mí es fundamental, en resumen, que el deportista esté sano. La salud forma parte de de la nutrición, y si ya partimos de la base de que un deportista, desde el punto de vista de la alimentación, no va a metabolizar bien los alimentos, pues todo lo que le podamos hacer Vale. va a estar muy, muy dificultado, ¿no? Porque al final, si tú ya no asimilas bien lo que comes, o te va a inflamar, o porque al final comer inflama, la gente no lo entiende, pero comer muchas veces es inflamatorio porque es un desgaste, o sea, comer desgasta. Y hemos de comer, evidentemente, pero qué tenemos que comer, ¿no? Y en qué grado y de qué modo y por qué. Porque para mí la alimentación es un estímulo más. Entonces, cuando comer, por ejemplo, yo intento que mis deportistas los 30, 40, 50 minutos después de entrenar no coman, ¿no? Porque al final la sangre está redistribuida por el cuerpo y no está en el intestino. Y si comes, estás generando que no haya sangre para facilitar esa motilidad intestinal, y eso acaba dañando, generando úlceras, procesos de permeabilidad intestinal, etcétera. Entonces son pequeños
fundamentos, ¿no? Pauta. Que a mí me han ayudado pues dentro de este ámbito a seguir creciendo en mi formación. Y claro, es complejo viendo la visión que yo tengo ahora del entrenamiento, sabiendo que vengo de la ciencia del deporte, igual que todos, y que he hecho un entrenamiento clásico como atleta, eh, entender que yo he llegado a esto porque tengo la capacidad crítica o tengo la motivación para entender que, que se puede seguir mejorando en base a aplicar cosas que vienen de otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la medicina o la nutrición o demás, que yo creo que no tenemos que obviar, ¿no? En nuestra área, ¿no? Y Y sobre eso es todo un poco el cosas fundamento. po- que es importante decir que sobre todo cosas que están demostradas, que no son empíricas, ni son hipótesis que tuyas, ni de otros científicos, sino que realmente son cosas que están más que demostradas que son así y que de todo prácticamente de lo que me estás hablando, de todo lo que me estás hablando, son Claro, cosas, pero hay artículos si- si yo a ti, Kevin, eres entrenador y tú me dices la primera respuesta es que Kevin López también corre y no se ha medido la microbiota. Si esa es la primera respuesta, entonces yo, ¿qué puedo decirle a esa persona? Porque yo le diría, Mm. vale, pero a lo mejor podemos hacer que corra más años o que no se lesione. Como mínimo, vamos a intentar reducir las probabilidades, porque al final si la vida son probabilidades, evidentemente si yo vivo en la naturaleza, que a mí me atropelle un camión es más, tiene menos probabilidades que en una ciudad. Entonces, si yo reduzco las probabilidades de que pasen cosas, yo creo que es mejor. O sea, no entiendo por qué se tiene que obviar eso, ¿no? Y eso es un poco en lo que yo intento estar. El problema quizás es de lo que hablas, ¿no? Que eh, entramos a valorar si un entrenador es bueno o si un sistema es bueno justificándolo con resultados. Y yo desde el tiempo que llevo entrenando veo que hay gente que, mm, con esto no es una crítica ni mucho menos a otro tipo de entrenadores, sino que hay gente con tantísima calidad y atletas con tantísima calidad que por muy más que los entrene, obtienen resultados, pero eso no quiere decir que realmente sea lo máximo que puede alcanzar o que quizás es súper importante lo que hablas, que haya una maduración dentro del entrenamiento, que no tenga resultados estos 2 años y que quizás si entrena con continuidad durante 4 años, sin lesiones, estando sano, estando no sé qué, sé cuánto, sea capaz de darnos un puntito más de lo que nos ha dado estos 2 años. Y Eh, sobre todo, y sobre todo que hay un pool de atletas que quizá no llegarían porque no tienen ese talento, como tú dices, y en el sistema acaban desapareciendo y que sí llegan, porque a lo mejor son deportistas mucho más a lo mejor precisos o que tienen esa capacidad de espera o de paciencia y acaban llegando cuando nunca hubieran llegado, ¿no? Y quizá ese pool de deportistas sí que se podrían ver más beneficiados que no ya el talento puro, que básicamente va a llegar porque tiene esa capacidad, ¿no? Pero el que no la tiene ya de base tiene que trabajar muy bien para poder tener opciones, ¿no? Y eso es un poco lo que es importante, que muchos deportistas que tienen ciertas opciones, pero no llegan a esa escala, pues que puedan trabajando bien ser competitivos, ¿no? Y tener su oportunidad. Porque al final, por ejemplo, en el ciclismo, yo que he estado años, lo que te das cuenta es de que en el ciclismo hay opciones, porque al final puedes ser un gregario o ser un velocista o ser un escalador o ser contrarrelojista o simplemente pues ser un clasicómano. O sea, hay tantas opciones de abanicos, ¿no? Desde que es un atletismo también está, pero más como eh, a base de trabajar muchos años puedes llegar, ¿no? O sea, si tienes la capacidad de trabajo, de esfuerzo, de dureza que, que requiere el deporte, pues puedes llegar, ¿no? Pero bueno, eso en atletismo muchas veces no pasa porque si no tienes ya el talento, pues no llegas, ¿no? claro. Bueno, y ya por último, yo sé que, bueno, hablamos en algún momento que tenías un proyecto, se llama FIMO, ¿no? Ujú. FIMO Lab. Bueno, ¿qué nos puedes comentar de esto? Porque, hombre, creo que mucha gente después de escuchar esta entrevista va a querer saber más de ti o va a querer, bueno, dentro de, de tu abanico de servicios, porque
imagino que no eres el típico entrenador que estás dispuesto solo a ser entrenador, que imagino que estarás dispuesto a entrar en algún equipo o en algún atleta que quiera, más allá de su entrenador, o obtener toda esta información para su entrenamiento. Explícanos un poco este proyecto tuyo y sobre todo dónde te podemos encontrar, eh, más allá de que, al menos yo sé perfectamente que eres partidario de poder entrenar a distancia y que tenemos tecnología suficiente como para poder hacerlo a distancia, más allá de encontrarte en un sitio, que sepamos que te podemos encontrar en cualquier sitio, por decirlo de alguna forma, porque eres un entrenador partidario del entrenamiento a distancia. Sí, yo, bueno, pues a raíz de mi doctorado este que te he comentado sobre biología molecular, pues empecé a trabajar con doctor Adriano Odriozola, que él es bioquímico, entonces vi todo el ámbito de la biología molecular y cómo eso pues realmente puede pues mejorar el rendimiento desde una perspectiva, como te he comentado antes, de la epigenética o del microbiota, ¿no? Entonces, intentamos unir, ¿no?, lo que es la fisiología, que es mi parte, ¿no?, como doctor en fisiología, con la parte molecular, ¿no? Entonces hicimos como una marca así de FIMO, ¿no?, que es como en inglés, ¿no?, Phi de fisiología y Mo de molecular, ¿no? Y bueno, pues mi idea siempre ha sido pues poder generar un laboratorio de rendimiento en el cual se pueda dar pues, parte de las ideas que te he planteado hoy desde una perspectiva de que se analiza al deportista desde una parte molecular, ¿no?, desde la genética, genoma completo y la microbiota, y luego pues valoramos la fisiología, o sea, vemos realmente qué es lo que viene de base, ¿no?, y con lo que la ciencia nos dice que se relaciona la genética con el rendimiento, y a partir de ahí pues valoramos fisiológicamente al deportista específicamente en cada deporte para valorar pues cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, qué cosas se pueden trabajar más, qué cosas menos, y cuál es la progresión del deportista en el medio o largo plazo, ¿no?, para poder generar esas inercias que te he comentado. Y bueno, pues es un poco mi proyecto, un poco mi sueño, ¿no?, que está en camino. Estoy intentando generar pues ese espacio, ¿no?, ese laboratorio que pueda pues recibir deportistas que busquen algo más y poder no ser yo el entrenador propiamente, sino incluso asesorar al deportista o asesorar al entrenador para que puedan mejorar sus métodos, ¿no? Porque, bueno, pues fundamento en la parte final ya de la entrevista de que no voy en contra de los entrenadores actuales, sino la crítica viene más en la idea de que dejen entrar pues la ciencia o profesionales que llevamos años, ¿no?, o muchos años que hemos dedicado parte de nuestra vida a esto, y que sean pues más asertivos en el sentido de dejar entrar ciencia u otro tipo de, como se quiera decir, ¿no?, de conocimiento práctico, pues a profesionales como yo, como Cejuela, como otros que hay en España, para mejorar el rendimiento de los deportistas y cumplir sus objetivos, que al final es un poco mi pasión, ¿no?, poder ayudar a la gente en que consiga sus objetivos y sus retos personales desde mi pasión, que es el deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi espacio que quiero crear. Estamos buscando un poco el local y bueno, pues yo a nivel de redes sociales no soy muy activo porque aún no está el proyecto, pero bueno, pues es Fimolab en Instagram. Y luego, pues bueno, la idea mía es esa, es generar ese espacio en el cual, pues deportistas pues de la talla, como habéis visto, ¿no?, pues como Kilian o deportistas de un nivel medio, pues puedan venir y pueden tener pautas para mejorar, ¿no? Esa es la idea. Claro, yo algunas veces cuando he hecho alguna entrevista, tanto mía propia como estas que estoy haciendo, se malinterpreta. Yo no estoy en contra ni mucho menos de entrenador de otra vida y demás. Yo creo que es necesario que esté porque aparte de que tiene un conocimiento práctico y han visto pasar tantísimos atletas y saben al final lo que les funciona. Es gestionar un grupo con más de un atleta de cierto nivel, eso creo que lo hacen mejor que nadie. Pero como en cualquier ámbito de la vida, no podemos saber absolutamente de todo. Y al final esto del deporte, ya nos metemos en fisiología, en biología molecular, en expresión genética y tal. Son tantas cosas con las que podemos mejorar tantas vías que para un entrenador vamos, inviable saber de todo, vamos, ni para un entrenador ni para cualquier persona.
Entonces, creo que quizás la crítica mía también va más allá de eso, del hecho de que abran su mente y que entiendan que hay, que se puede mejorar por más vías y que tiene que ser un equipo multidisciplinar, que no puede ser una persona lo que abarque todo porque es imposible abarcar Esto tanto es un con... poco el fundamento del proyecto, poder generar una serie de conocimiento que pueda ayudar a los deportistas individualmente o a los equipos de trabajo para darle unas pautas de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, valoramos hace poco a un deportista muy, muy reconocido, en el cual él es un gran competidor y deportista que tolera la altitud, ¿vale? Pero luego cuando tú miras sus analíticas, por ejemplo, sus valores hematológicos de hemoglobina o de reticulocitos o de matíes son mediocres o malos. Entonces, si tú miras y en la ciencia miras por qué puede ser esto, te das cuenta de que la ciencia nos da las respuestas. Por ejemplo, la hipoxia genera dos visiones en nuestra especie de respuesta biológica. Una es la respuesta de absorción, que es el pulmón, la vía pulmonar, y luego dos, la vía sanguínea, ¿vale? Por ejemplo, la evolución en la línea genética del hombre en África y en el Himalaya fue hacia una respuesta en los mecanismos ventilatorios, o sea, la capacidad que tú tienes de absorber oxígeno y la difusión que hay alveolo-capilar por presiones en altitud, la tienen mucho más eficiente que, por ejemplo, los europeos, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho los andinos, los quechuas? Ellos, cuando tú les haces una valoración pulmonar, no son buenos en la eficiencia ventilatoria pulmonar, sino son buenos en la oxigenación de la sangre. Entonces, tienen hematocritos de 16, por ejemplo, de hemoglobina 16, 17, hematocritos muy altos, porque su respuesta genética va enfocada al transporte, no a la absorción, ¿no? Entonces te das cuenta de que los dos manejan la hipoxia, pero de manera diferente. Unos la gestión del transporte y los otros la gestión de la función pulmonar. Entonces, si tú te obsesionas, aunque la hipoxia te va a mejorar el hematocrito o la hemoglobina, a lo mejor estás obviando que lo que tú eres bueno es la función pulmonar a nivel ventilatorio. Entonces, claro, te das cuenta de que se trata a unas personas pensando de que tiene una anemia y lo que resulta es que la persona es muy eficiente pulmonarmente y no necesita grandes parámetros porque con 13 o 14 gramos de hemoglobina Eso. eh, es funcional. En cambio, hay otra gente que tiene 16 gramos de hemoglobina, pero pulmonarmente funciona mal. Entonces, eso es lo que yo creo que dentro de la ciencia se puede mejorar y eso se puede ver en un laboratorio, pero evidentemente tienes que comprobar qué fenotipo y qué genotipo es, ¿no? Y eso, pues sí que nosotros estamos en eso, ¿no? Desde hace unos años, en comprobar pues esa serie de cosas. Qué guay, qué guay. Pero cuando lo tengan me invites porque a mí esto me mola un montón. O sea, que me parece increíble que se puedan sacar tanta información de... Por Bueno, cierto, el día 22 de abril vamos a hacer aquí un simposium en donde vivo y bueno, pues ya te invito ahí para que vengas el 22 de abril del año que viene. estaré Así allí que seguro. cuento Seguro, contigo. seguro, seguro. Pues nada más, ya te digo, por mí darte las gracias porque al menos a mí me has dado una clase ya no de información que también, sino de para quien quiera mejorar dentro de esto de ser entrenador o de ser fisiólogo o de lo que sea. O sea, ha abierto muchísimos caminos por donde tirar y por donde mejorar y por donde seguir evolucionando y avanzando como entrenador, como fisiólogo o como parte del deporte. Lo dicho, mil gracias y espero que nos podamos ver pronto. Y yo soy de las personas que espero que ya mismo te veamos mucho más metido dentro del atletismo y que pronto seas una cara conocida dentro del atletismo porque eso será una buena señal de que el atletismo está avanzando por las vías que tiene que avanzar. Yo te agradezco mucho tu confianza y nada, intentamos hacer lo mejor posible cada uno en su área y ya está. Y eso, agradecerte mucho y motivarte a que sigas con esto porque creo que es fundamental por tu altavoz y por tu experiencia, tu rendimiento y sobre todo por intentar mejorar las cosas. Así que te felicito también. Bueno, un abrazo Jesús y vamos hablando.
Venga, saludos. Pues nada, Jesús,